los chanés, que probablemente fue la etnia que alcanzó el mayor desarrollo etnocultural en todo el oriente boliviano, ¿no? Pero no me quedé en solamente en conocer qué había pasado con los chanés en el oriente boliviano, sino que quise profundizar más allá. Y en algún momento un directo amigo, Fernando Jiménez de Camiri, me planteó la idea de los chané y los guané, y que él había encontrado datos históricos acerca de un grupo étnico que había en Colombia. Y me pregunto, ¿será que la expansión chané no solamente fue en el oriente boliviano, sino también traspasó la zona amazónica? Y efectivamente lo voy a probar que sí había sucedido. Después, otra de las preguntas que me hice fue, ¿cuál es el origen de los chanés? ¿De dónde vienen? ¿Vienen por el estrecho de Bering? ¿Qué hicieron, digamos, no? Por lo tanto, esas fueron mis incógnitas para realizar este proyecto. Y vamos a comenzar con la primera, lo que se denomina el contexto histórico. A ver, yo una de las cosas iniciales que planteo es que el origen de los chanés lo encontramos en lo que es el Asia eh, del sudeste asiático, en todo caso, ¿no? ¿Qué pasó? A ver, por lo general se ha planteado que el poblamiento de América es a través del estrecho de Bering, que sucedió entre 12.000 a 10.000 años atrás y que vinieron por los mongoles y todas esas cuestiones. Pero como que no encajan muchas cosas en ese criterio, ¿no? Y efectivamente la historia tradicional nos refiere a eso, pero yo voy más allá, voy a la historia que intenta develar otra historia, ¿no? Y me planteé la posibilidad de que haya migraciones desde la Polinesia, desde Australia, ¿no? ¿Cómo era posible que hayan realizado? Básicamente en la era del hielo. En realidad, como me comentaba hoy en la tarde el general Paz Campero, hubieron una sucesión de migraciones hacia América. No fue una, ni fueron varias, fueron probablemente cientos, ¿no? No se olviden que la corriente del Niño en el Pacífico es fundamental en el tráfico de la marea que viene desde el Asia hacia América. La era del hielo hace 12.000 años, el caquete de polar se había elevado bastante. Eso de alguna manera permitió que el océano baje probablemente a 20, 25 metros bajo el nivel del mar. Y hemos encontrado ciudades, por ejemplo, en Cuba, ¿no? Que están a 30 metros de profundidad del mar, ¿no? Y a ver, y por lo general siempre se planteó que habían una serie de islas en el Pacífico, no solamente las que conocemos, sino las que hubieron hace 12.000 años. Siempre se han planteado el continente Mu, que está en medio del Pacífico, que probablemente a través de ese continente y una serie de islas que habían, se podía realizar un contacto entre Pacífico, entre Asia y América. Y efectivamente he encontrado mucha información acerca del tema. A ver, el mundo chané. Entre estos pueblos pacíficos encontramos los chanés que se encuentran en lugares de Norteamérica, como puede ser Florida, el sur de Estados Unidos, también en lugares de México, concretamente como fundadores de Chichén Itzá, en este caso transformándose en mayas. Los mayas de Chichén Itzá son chanés. Encontramos chanés también en todo el Caribe, donde son perseguidos brutalmente por los nuevos habitantes que son propiamente los caribes. En la lengua caribe, chané significa esclavo, indicando qué tipo de relación había.
También encontramos chanés en las Guayanas, en toda la Amazonía, llegando a Bolivia, al norte de Argentina y Paraguay. En todos estos territorios hay chanés. Aquí son considerados como arawak y están relacionados con los urus, chipayas de la zona andina. De tal manera que encontramos urus, arawak, chanés, mayas, teotihuacanos y olmecas como civilizaciones anteriores que normalmente no están reclamando el concepto de originarios. Están fácilmente mestizadas, en muchos casos pierden la lengua y en otros casos el nombre con que son conocidos, que es el de los vencedores. Esta frase la saqué de un gran historiador argentino, Enrique de Gandía. Enrique de Gandía nosotros por lo general lo conocemos por el libro Santa Cruz, una nueva república en Sudamérica. Pero Enrique de Gandía probablemente es uno de los más prolíficos historiadores que ha dado América Latina. Y él trabajó a comienzos del siglo XX mucho el tema étnico. Y estas palabras son de Enrique de Gandía. Y parte de mi trabajo, cuando lo leí a Enrique de Gandía, fue que me permitió realizar este trabajo. Por eso es que lo pongo a colación esta frase de nuestro amigo Enrique de Gandía. A ver, yo planteo que el origen de los chanés y gran parte de la población sudamericana son de origen malayo y polinesio, ¿no? Dice, según Paul Rivet, a comienzos del Holoceno, los melanésicos cruzaron el Océano Pacífico en canoas llamadas piraguas de balancín, ayudados por las corrientes marinas. Habrían llegado por Centroamérica para luego dispersarse a otras regiones del continente americano. Sus principales argumentos son antropológicos, semejanza ósea y sanguínea entre los melanesios y los hombres del Lago Santo, antiguos cazadores que habitaban Brasil hace unos 6.000 años antes de nuestra era. Los etnográficos, costumbres, rituales comunes entre tribus melanésicas y amazónicas, por ejemplo, la cacería de cabeza de trofeos, que es muy común, que era muy común en los shuar de Ecuador, y la mutilación de falanges en señal de duelo. Culturales, el uso de la hamaca, el mosquitero, porras estrelladas, tambores de madera, puentes colgantes, y algo que en un video encontré de la zona malaya, era el uso del tacú de madera, porque fíjense, una de las herramientas principales que han tenido nuestros indígenas ha sido el tacú, ya sea usaron el de piedra, pero muy pocos usaron el de madera, y los chanés fueron los étnicos que usó el tacú de madera. Efectivamente, en la zona malaya no le dicen tacú, digamos, ¿no? Pero encontré la similitud del uso del tacú, pero también la versión malaya. Lamentablemente, por las imágenes que tenemos ahí, no les permito a ustedes, hay un tapir a izquierdo de abajo, ¿ya? Esa es la anta malaya. Pero tiene una característica muy interesante. El tapir malayo es como el oso panda, es de dos colores, es blanco y negro, similar al oso panda. Pero me pregunto, ¿cómo un animal que probablemente pesa entre 200 a 300 kilos haya llegado desde allá? Porque la gente que se vino a América también trajo sus animales. Les vuelvo a plantear la idea. El anta, en algún momento algún alumno mío, descendiente de Chané, que son los guaraníes que viven en Isoso, me da la idea de que domesticaban el anta como un animal, ¿no? Donde el anta, acompañado por muchos años al mundo chané en sus migraciones permanentes. Otro dato que encontré también sobre por qué planteo el origen malayo de los chanés. Resulta que Malasia es un pueblo muy antiguo. En la época de la colonia
se crearon confederaciones y uno de los estados del se llama Sarawak, ¿no? Tendríamos que profundizar mucho más en cuestiones lingüísticas y una serie entre la población sarawak de Malasia con nuestra lengua, digamos, ¿no? Pero efectivamente, esta gente migró hace más de 12.000 años hacia América. Otro dato muy interesante, resulta que el plato típico de la isla, una de las islas de la Polinesia, el plato principal es americano. Efectivamente, hoy relacionamiento entre el mundo polinesio, el Asia y América, ¿no? Ya se están haciendo una serie de referentes al tema. Migraciones que vinieron desde la zona sur y no desde el estrecho de Bering. Siguiente. La expansión sudamericana. A ver, algo que me llamó poderosamente la atención, o sea, por lo general Tiahuanacu se escribe con H o con W, ¿ya? Pero si ustedes le ponen la G, yo lo que planteo es que el chané es en realidad es una degeneración lingüística de la palabra guané, ¿ya? Cuando ustedes hacen estudios de los documentos coloniales, por ejemplo, nunca van a encontrar la palabra chiriguano. Todos los cronistas españoles, desde el siglo XVI hasta entrado el siglo XVIII, usan la palabra de chiriguanae, guanae, vuelvo a reiterar, guanae, ¿ya? En referencia a estos pueblos. Chiro no es porque excremento, no tiene nada que ver eso. A los guaraníes, tanto en el Paraguay como en la Argentina, se los denominaba chiros. Y eso ustedes lo encuentran bastante en las relaciones de Ñuflo de Chávez, cuando leen al conquistador Pedro de Mendoza, el primer conquistador del Río de la Plata, ¿ya? Y a los guaraníes se los denominaba chiros. Por lo tanto, la palabra chiriguano o chiriguanae efectivamente viene del chiriguano, del chiro, guaraní, con los guané o chané. ¿Qué es lo que planteo yo? ¿Cómo se degenera el término de guané a chané? Cuando vienen los españoles, muchos, ¿ya? Con indios ladinos. El indio ladino es el que hablaba varios idiomas y probablemente algunos de estos indios, cuando les preguntaron qué se llaman estos, se llaman Shone, le dijeron, y quedó ya dentro de la lengua castellana la palabra chané y no como originariamente era, guané. ¿Ya? Yo sostengo de que los chanés probablemente fueron uno de los primeros habitantes en Tiahuanaco, ¿ya? Hubo un estudio de una universidad norteamericana que encontró un cementerio en Tiahuanaco. Casi el 60% de la población de Tiahuanaco eran de origen amazónico, ¿ya? Eso es un dato muy revelador. Después, bien para estos territorios, para muchos se asume de que el espacio geográfico que tuvo el mundo chané es prácticamente el río Piraí con el río Grande. No, efectivamente, esta zona de Santa Cruz era la zona periférica del mundo chané. El mundo chané se encontraba básicamente en los valles. El chané le gustaba mucho el clima templado, además que podía realizar una serie de trabajos agrícolas, ganaderos, en esa zona, digamos, ¿no? Y estaba más habituado. Tanto así que las principales civilizaciones que hay en la zona de los valles, tanto de Cochabamba, Santa Cruz y Chuquisaca,
son de origen chané, ¿no? Los chanés están, los chuis en Cochabamba. Hay historiadores tradicionales que sostienen que son de origen aymara. Muy difícil, ¿ya? Mojocoya también, que en realidad está en Chuquisaca, le han puesto la cultura Mojocoya, pero en nombre del pueblo que hay en, digamos, ¿no? Pero cuando ustedes ven la cerámica Mojocoya, ¿no? Es básicamente chané, donde la expansión se inicia así. Ellos usan después mucho los ríos, probablemente es el río Ichilo, el Yapacaní, llegan al Mamoré. La cultura mojeña, yo asumo que son nuestros descendientes, son los descendientes del mundo chané, ¿ya? Después usan el Amazonas, llegan a la desembocadura del Amazonas y ahí encuentra, increíblemente, hay la cultura marayós. Fácil. A ver, ¿quiénes son los marayós o los marajós? Dice, por su localización estratégica, la isla estuvo en el centro de la disputa entre las naciones europeas. En los primeros mapas de la época se pueden identificar los fuertes militares y los grupos indígenas. El nombre de la nación de los guanes del norte de la isla indicaba la nación más numerosa por cuyo nombre era conocida la isla grande de los guanés o juanes, que es una degeneración de la palabra por los portugueses en todo caso. Pero fíjense, dice que el grupo más importante eran los chanés de origen arawak y los nengaibas. Fíjense, la gaiba, ¿no? ¿Cómo puede ser que el nombre de la gaiba esté en la desembocadura del río Amazonas, ¿no? Y esto a mí me permitió sostener, en todo caso, que estos marajós o marayós, como dicen los portugueses, son de origen chané o guané, ¿ya? Y cuando ustedes ven la cerámica guané, probablemente es la cerámica, la mejor cerámica trabajada en toda Sudamérica, superior a la aymara o a la quechua, ¿ya? Pero tiene características muy similares, fíjense, en la primera y en la segunda. La segunda se parece a la dama chané encontrada en Guarnes, la que destruyeron en una borrachera de aquella, digamos, ¿no? Pero efectivamente, ya con toques mucho más finos, característicos. Y la primera, esa misma cerámica, la misma fisonomía, la pueden encontrar en el Museo de Historia, en lo que corresponde al mundo chané, en el Museo de Historia. Hay rasgos muy similares entre los chané y los guané. Su migración fue después de ellos, van a Surinam, van a las Guayanas, van a Venezuela. En Venezuela hay muchas cosas muy interesantes en la culinaria venezolana y en la colombiana. En Colombia hay un grupo que se denomina los guanés también. Y cuando yo comienzo a mirar ese valle de Colombia, ustedes asumen que están o en Samaipata o en Valle Grande. Es más, las características de las casas, ustedes creen que están en Valle Grande. Pero es muy, muy increíble la similitud de muchas características de estos colombianos guanés con el mundo de los valles mesotérmicos, ¿no? Donde es muy interesante toda esta relación. Es la mejor manera para poderles demostrar de que lo que estoy hablando no es simples especulaciones, sino que se ha hecho un trabajo en serio, de que efectivamente hay que profundizarlo, hay que mejorarlo, pero hay que hacerlo, pues, en todo caso, ¿no? Bueno, estos son los guanés. Dicen, fue un pueblo indígena que habitó el territorio que actualmente corresponde a los municipios de Los Santos y Cabrera. Y algo interesante, cuando me fijé yo,
en la lengua guané hay cosas muy parecidas a las que usamos nosotros en el oriente boliviano, ¿no? El grillo, que nosotros le decimos, ¿qué le decimos? Alguien ayúdeme. Tucura, la palabra tucura, por ejemplo, la usamos nosotros y la usan también los colombianos, este pueblo, los guanés, donde hay mucha relación de términos y de toponimia colombiana similar a las lenguas nuestras. Lo interesante es que no solamente el mundo guané, chané, queda en Sudamérica, sino que su expansión va más allá del continente sudamericano y se va expandiendo a Centroamérica y al Caribe, ¿no? La expansión por Centroamérica y el Caribe. Los mayas, en los mitos mayas, en la fundación de Chichén Itzá, se plantea de que el mundo maya o Chichén Itzá fue construida por unos brujos del agua, probablemente vinieron desde el Atlántico y fundaron, pero se los denominaba chané. No sé si puede abrirlo el segundo link, por favor. Vamos a ver si se puede. Yo intenté de muchas maneras y lamentablemente. Y tengo, a ver un ratito, no sé, a ver, aquí. No sé si lo pueden ver. Muchos no lo conocen, pero los Itzá son los mayas fundadores de Chichén Itzá, sí, de la capital maya, por excelencia. En términos de lengua maya, el nombre Itzá significa brujos del agua. Esto se debe a que rendían un gran culto por el agua que se hallaba en esa ciudad. De acuerdo a los libros sagrados de Chilam Balam, los Itzáes descienden de los chanés o putunes. Estos tenían sus principales asentamientos en las islas Cozumel y en la costa de Yucatán. En realidad, el nombre de Yucatán es por la yuca, ¿no? Su nombre original es a raíz de la planta de yuca, que es un arbusto comestible que está científicamente demostrada que es una planta de origen amazónico, ¿no? Por lo tanto, los primeros vivientes mayas son de origen chané. Les vuelvo a reiterar, no es mi invención, están los links, lamentablemente no he podido abrir, ¿ya? Pero hice una toma de lo más importante, ¿no? El argumentar de que los principales mayas eran de origen del mundo chané, ¿no? Ahora, ¿dónde encontramos también la palabra guané? La encontramos en una provincia cubana. La expansión del mundo chané llegó hasta Cuba. El término guané puede referirse a las localidades cubanas de Guané, las localidades colombianas de Guané, la cultura indígena de los guané, hoy extinta, las pinturas rupestres de dicha cultura, una etnia guané extinta en el Paraguay y en el Brasil. Pero también Enrique de Gandía sostiene de que llegan hasta Florida, hasta Miami. Y se dio un documental muy interesante acerca de los grupos étnicos que habían en la Florida. Increíblemente, una de las características de las casas de la población originaria de la Florida eran las puertitas pequeñas, muy similares a las casas chiquitanas, ¿no? Yo quedé muy sorprendido y efectivamente, ¿qué significa? De que probablemente el mundo chané es el que origina después una serie de migraciones que llegan hasta la Florida en Estados Unidos. Esa corriente migratoria que fue muy interesante. Pero Von
más allá de eso. Y me pregunto, ¿será que nuestros indígenas no pudieron ir a la África, no pudieron ir a Europa o ir al Asia? Y sorprendentemente encontré un pueblo que existe que son el pueblo Los Guanches. Y les he puesto dos mapas aquí que son muy interesantes. Pero voy a intentar mover un poco esto. A ver, el mapa de abajo es referente a la isla Brasil. En realidad, esta isla estaba llena de este palo Brasil que se comercializaba muy bien en toda Europa. Y los europeos iban constantemente a esta isla Brasil a talar los árboles de esta isla que se encontraba en todo caso en el Atlántico. Y efectivamente, si ustedes hablan de la Atlántida y una serie de cosas, y el mapa de Piri Reis, ¿no? Es muy interesante, nos muestra una serie de islas que se encontraban en el Atlántico, que hoy ya no están, ¿ya? ¿Qué sostengo yo? Yo sostengo de que son estas islas para llegar a Canarias. Y ahí encontramos un pueblo que los europeos sostienen de que son de origen berebere africano. Pero si ustedes ven la imagen de abajo, ¿ya? Esas personas no tienen ni rasgos africanos ni rasgos europeos. Tienen rasgos o amerindios o en todo caso chinos, ¿no? Pero vámonos a la cerámica también de los guanés. No tienen nada que ver con el mundo africano o con el mundo europeo. Son elementos básicamente de pueblos originarios de América, donde este estudio plantea la posibilidad de que nuestra población chané haya llegado hasta Europa o hasta el África, en todo ese comercio. Además, está científicamente demostrado que en Sierra Capivara se han encontrado restos óseos de población negroide, ¿no? Donde ha habido cierta relación comercial, de migraciones constantes de continentes hacia América o de América hacia ellos, ¿no? Básicamente eso es lo que yo sostengo en todo este estudio que he ido realizando a través de mucho tiempo. Probablemente muchos van a plantear de que son descabelladas las ideas que estoy planteando, pero les vuelvo a reiterar, hay elementos muy importantes que me hacen plantearlo y verlo desde esta lógica. La expansión del mundo chané hasta el mundo europeo. Hay un muro que muestra ese link que es muy similar a los muros del mundo andino aquí en Bolivia. No se puede abrir. Las ciertas relaciones que hay entre el mundo guanche con el mundo amazónico, con el mundo chané, en todo caso. Les vuelvo a reiterar, en estas imágenes que muestra este link, hay un muro, parece que es muy antiguo, que parecen ese muro que hay de piedras así medias raras que van inconexas en todo caso, pero que lo encontrás en las Islas Canarias y me pregunto cómo los canarios van a tener la misma tecnología que tenían los tiahuanacotas en esa época. Yo tengo mis serias limitaciones en el manejo de las páginas de internet que a veces nos fallan con todas estas cuestiones. Básicamente sería todo. A ver, vamos a ver si lo podemos abrir. Creo que no, ¿no? Vamos a intentar este otro.
a ver este otro. Pues yo lo pude, pero efectivamente tenía mis dudas de que el mandarlo a través de WhatsApp haya tenido este problema. Creo que voy a Este es de acudir a la próxima. es la cerámica guanche este de acá. Ah, ya. Bueno, prácticamente sería toda la disertación. Hay mucho por decir, hay mucho por trabajar, pero creo que el trabajo lo inició en todo caso. Yo creo que el historiador de Santa Cruz fue don Hernando Sanabria Fernández. Tanto René Moreno como Enrique Finot no se atrevieron a entrar a este mundo todavía porque consideraban que la estirpe española en el cruceño no debía ser rebatida en todo caso, digamos, ¿no? Y aparece este vallegrandino y dice, no, señores, hay que trabajar el mundo, nuestros pueblos originarios. Yo creo que el primer trabajo que se hizo acerca del mundo chané en Bolivia fue un trabajo que elaboró don Hernando Sanabria Fernández allá por 1946, que ganó una exposición literaria y que lamentablemente no sé si se publicó el libro. Yo lo vi en la prensa de la época, una relación del trabajo que había realizado don Hernando Sanabria acerca del mundo chané. Sería todo, señores. Muchas gracias. Espero sus preguntas.